artículo 81 veíamos la semana anterior que está establecido cuáles son esos requisitos que tienen que cumplir las personas para contraer matrimonio. Pero además, principalmente, ¿verdad? Esa reforma que hubo en el año 2015 y otra en el 2017, con el objetivo de no permitir ya la celebración de matrimonios de menores de edad. Ya, en la actualidad nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no por error o por cualquier situación llegar a celebrar un matrimonio en esas condiciones, porque incluso si eso llegara a suscribirse y a pedirse al registro civil que se anote, pues eso va a ser motivo incluso para que se certifique lo conducente, incluso en contra del notario que celebró ese matrimonio, ¿verdad? Entonces, no, por favor, apliquemos lo que establece la ley. En el artículo 88 vamos a encontrar los casos de insubsistencia. Como veíamos la semana pasada, cuáles son esos requisitos y principalmente es que sea un hombre y una mujer, que no estén casados con otras personas ni con declaración de unión de hecho establecida ante la ley, pero tampoco que sean menores de edad, que es primordial eso, ¿verdad? Una vez que las personas, pues con la documentación que nos pongan a la vista, y la que nosotros podamos indagar, podamos establecer que no hay impedimento, pues vamos a hacer la celebración del matrimonio. Pero tenemos que ver en el artículo 88 que se establece sobre la insubsistencia al matrimonio. Fíjense bien, tienen impedimento absoluto, es decir, por ningún motivo puede tener lugar un matrimonio en esas condiciones. ¿En qué casos? Parientes consanguíneos en línea recta. Nosotros en unas clases posteriores que vamos a tener, vamos a hablar del tema del parentesco. Y ahí ustedes van a comprender mejor, ¿verdad? Con quiénes tenemos parentesco y con quiénes ya no tenemos parentesco. Buenas tardes, licenciado Montepeque, bienvenido. En ese sentido, los parientes consanguíneos en línea recta, quiere decir ascendiente y descendiente, no pueden contraer matrimonio, ¿ya? Y tampoco en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. Uno dice, ay licenciada, pero eso ¿por qué lo coloca la ley? Porque en la vida real suceden tantas cosas que la ley tiene que ser lo más clara posible para que se cumpla, ¿verdad? Solo le voy a dar ingreso aquí a algunos que están ingresando, no por la página, no tienen, mejor dicho, habilitado su, no han entrado con el correo de la universidad. Siempre verifiquen eso, sobre todo con el tema de sus exámenes, ¿oye? Entonces, es insubsistente, es decir, aunque se haga el documento y ellos, ¿verdad? Las personas estén conviviendo, no puede celebrarse un matrimonio en esas condiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay impedimento absoluto, ¿ya? Y ustedes saben que cuando algo es absoluto, no tiene validez. Entonces, es insubsistente un matrimonio en esas condiciones. También los ascendientes o descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Mucho ojo ahí con el tema de los suegros y las nueras, esos temas, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa clase específica para el tema del parentesco, ustedes van a ver hasta dónde ya se acaba el parentesco y de dónde sí está admitido, digamos. Tampoco pueden contraer matrimonio porque tienen impedimento absoluto las personas casadas. Quien está casado y en una certificación de matrimonio está establecido que está casado, pues no puede contraer matrimonio. Hasta que exista una resolución que quede anotada en el registro, pues va a poder existir eso. ¿Cómo podemos ver eso? En la certificación de la partida de nacimiento. Ustedes váyanse a ver cualquier certificación. En las observaciones aparece la lista
de la persona, cuándo se casó, cuándo se divorció, cuándo se volvió a casar, cuándo tuvo un cambio de nombre, ¿verdad? Cuándo le hicieron identificación de persona, todo eso va a aparecer en las observaciones. Entonces, las personas que están casadas en general no podrían casarse porque tienen una anotación de matrimonio que no va a dar lugar a que se haga otra inscripción, ¿verdad? Tampoco las personas unidas de hecho. Y aquí quisiera que tuvieran ustedes muy claros los términos, porque a partir de aquí ustedes van a empezar a encontrar el término matrimonio, unión de hecho. Siempre que digamos unión de hecho, tenemos que recordar que quiere decir legalmente establecida. Es decir, que haya una anotación en el registro civil, en el RENAP, que diga que la unión de hecho existe, ¿ya? Y personas que conviven o convivientes. Entonces, siempre que ustedes analicen un tema en este sentido, tomen en consideración esos aspectos. Incluso para temas de filiación, que es una clase que vamos a tener oportunamente, van a observar ustedes, ¿verdad?, cuáles son los supuestos que la ley tiene para los hijos nacidos de matrimonio, los que son nacidos de unión de hecho y los que son nacidos de personas no casadas, ¿verdad? Entonces, ya vimos incluso con el reconocimiento, ¿verdad? Cómo es que los padres inscriben a los hijos. Vimos que si están casados, se presume hijo de. Ya eso lo vamos a ver en una clase que se llama filiación y parentesco también. Se presume, ¿ya? Luego los de unión de hecho, obviamente, si la unión está declarada, ¿verdad? Y posteriormente, de los hijos nacidos de personas que solo conviven o tuvieron los hijos, ¿verdad? Quien quiera inscribirlo, o sea, ahí con el tema del padre tenemos una complicación porque a veces hay que demandarlo para que él haga ese reconocimiento de esa paternidad. Pero a esos temas vamos a llegar en unas clases posteriores, que si ya quieren ustedes adelantar, pues pueden ver los videos que ya están subidos. Pero pues eso lo tienen que tomar en cuenta. Ahorita no le voy a dar la palabra, licenciada, si quiere se queda en la lista, porque es mucho el contenido que les decía al principio, empecé rápido, porque es mucho el contenido que tengo. Y si ahorita hacen preguntas, ya no abordo el tema, y de ahí a las 45 se van a querer ir corriendo todos, que ya casi están en descanso, y no va a dar tiempo. Espéreme un ratito y yo después le doy la oportunidad. Decíamos entonces, ¿verdad?, que las personas unidas de hecho no pueden tampoco contraer matrimonio hasta que disuelvan eso que existe, ¿verdad?, esa unión. Entonces, el impedimento absoluto hace que esa celebración que llegaría a tener lugar, pues quede sin efecto. Tenemos que recordar que cuando hicieron esta ley, había artículos de la ley que permitían el matrimonio de menores de edad, ¿ya? Cuando se reforma la ley y se quita ese permiso que se daba, ya sea por los padres o por un órgano jurisdiccional de que los menores de edad se pudieran casar, pues el resto de artículos quedó igual, ¿verdad? Entonces, el asunto es que ese tipo de matrimonios son insubsistentes, son nulos de pleno derecho, ¿verdad? No van a ser inscritos y no pueden celebrarse en primer término. Luego tenemos lo que establece el artículo 89, relativo a la ilicitud del matrimonio. También en este artículo 89 estaba considerado en su momento, ¿verdad?, cuando se permitía el matrimonio de los menores de edad. Por eso encuentran algunos numerales ahí derogados, ¿verdad? Pero hay ilicitud del matrimonio, es ilícito, pero puede subsistir, vamos a ver más adelante, ¿entre quiénes? Entre el tutor y el protutor o sus descendientes. ¿De quién? ¿O con quién? Con la persona que esté bajo su tutela o protutela. En otra clase también vamos a hablar del tema de las tutelas. El tutor o protutor o sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de la administración. Y 6, del que teniendo bajo su patria potestad no hiciere inventario judicial
de los bienes de aquellos ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona, tomando en cuenta, ¿verdad?, que no está hablando ahí de los padres por ningún motivo, ¿ya? Luego dice del adoptante y adoptado mientras dure la adopción, ¿sí? Es hasta la mayoría de edad. ¿Qué sanciones están previstas? Si llegara a celebrarse esta última lista de situaciones que dice el 89. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, este será válido, ¿ya? Pero tanto el funcionario como las personas culpables por la infracción serán responsables de conformidad con la ley. Y las personas a que se refieren el inciso 4 y 5, los tutores, perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. Para empezar, si es menor de edad, digamos, a eso me refiero a veces cuando las reformas se hacen y no se hace una visión integral de todo el resto de artículos, porque aquí da lugar a pensar de que hay tutores y protutores con menores de edad con los que se podría celebrar el matrimonio y pudiera este subsistir, pero no podría. También entraría en una nulidad absoluta si estamos hablando de menores de edad, ¿ya? Si el funcionario que interviene en el acto en el 91, estoy leyendo, tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal por razón de su oficio o denuncia de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas hasta que se obtenga una resolución favorable. En realidad, las diligencias aquí son, vengo a solicitar matrimonio y hacer la documentación, ¿verdad? ¿Quiénes son los funcionarios que pueden celebrar matrimonio en Guatemala? Bueno, los notarios, los alcaldes y los ministros de culto debidamente autorizados. Ellos son quienes pueden celebrar matrimonio. Las insubsistencias y las anulabilidades, fíjense, están previstas en el 144 y 145. Es insubsistente un matrimonio de los que hablábamos en el artículo 88 por los temas del parentesco o que ya estén casados con otra persona. ¿Ya? Eso no es posible. Entonces, se va a acudir ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Con intervención de las personas y de la Procuraduría General de la Nación, a efecto de que se declare la insubsistencia, la nulidad de eso. Aunque la solicitud de nulidad es más profunda, aquí lo que se solicita es la insubsistencia de ese matrimonio que por error, digamos, a estas alturas haya quedado anotado, ¿ya? Ustedes dirán, ay, licenciada, pero eso no creo que suceda. Fíjense que tuve el caso de una alumna hace años, muy bonita, ella era una modelo y me comentaba que cuando ella fue a sacar su DPI, aparecía como casada. Y lo más triste es que aparecía casada con una señora. Entonces, el RENAP le estaba haciendo que hiciera un gran procedimiento para establecer primero que ella no estaba casada con una señora, que ella era menor de edad. O sea, es una cosa imposible, pero sucede en esos casos, ¿verdad? Entonces, la pobre cómo sufría porque decía, mi licenciada, usted está aquí explicándonos del tema y yo tengo este caso y ella lo comentó ahí, ¿verdad? Por supuesto que no era cuando dábamos clases virtuales, sino cuando estábamos en presencial. Entonces, ella estaba haciendo esas gestiones para dejar ese registro sin efecto. No se sabe si fue por error, por mala fe o qué fue lo que sucedió ahí, ¿verdad? O hicieron una anotación errónea, o hubo equivocación tal vez en el NIT, ¿verdad? Perdón, en el Código Único de Identificación, ¿verdad? Puede haber sucedido. Con temas electrónicos no todo está escrito en piedra, ¿verdad? Entonces pueden suceder muchas cosas. Es anulable el matrimonio, es decir, que hay que ir a pedir que lo declaren nulo, ¿verdad? ¿En qué casos? 145. Cuando uno o ambos contrayentes han consentido por error o por coacción, ¿ya? Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para procrear, de cualquier persona que padezca incapacidad mental para celebrarlo,
y del autor, cómplice o encubridor de la muerte del cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Deberá requerirse entonces la nulidad en esos casos. Según el artículo 45, tendríamos que acudir a un órgano jurisdiccional para que nos declaren que ese matrimonio es nulo, ¿verdad? Y tendrá un tiempo previsto para hacerlo. Solo no quiero dejar pasar que la semana pasada en la clase 8 no se pudo mencionar. En el artículo 92 está previsto los funcionarios que pueden celebrar matrimonio. Ahí está claramente establecido. Ya, las formalidades están en el artículo 93. Dice que las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán como con su viva voz, ¿verdad? Ante el funcionario competente, ¿ya? Quien recibirá bajo juramento a cada uno de ellos legalmente identificados, declarados sobre los puntos siguientes, ¿ya? Nombres y apellidos, estado, edad, estado civil, vecindad, profesión, oficio, nacionalidad, origen, nombres de los padres y nombres de los abuelos, si lo supieren, con qué efectos, para ver que no haya parentesco. Ausencia del parentesco entre ellos que les impida celebrar el matrimonio, ¿verdad? Ellos bajo declaración jurada van a hacer la declaración, porque nosotros podemos hacer nuestra investigación, pero pueda que no lleguemos a otros datos. No tener impedimento legal para contraerlo y que establezcan el régimen económico, que es algo de lo que vamos a hablar en la clase de hoy, que adoptarán, ¿verdad? Esto está plenamente establecido, pues aquí según el artículo 93. En el 95, ¿qué sucede cuando uno de los contrayentes es casado? ¿Verdad? ¿Qué le deberíamos de pedir? ¿Qué sucede cuando uno de los contrayentes es extranjero? El tema de la famosa constancia de salud o de sanidad, que es obligatoria, antes era solo para el hombre, en la actualidad es obligatoria para ambos contrayentes. Salvo que ya hayan tenido relaciones íntimas, ¿verdad? Pues eso se va a manifestar en el acta. Obviamente vamos a ser cuidadosos de no leer esa parte, ¿verdad? Porque a veces toca leer el acta en frente de un montón de personas. Y en ese sentido, pues consignarlo en el acta, ¿verdad? Eso lo dice el artículo 97. Habla del señalamiento en el 98. No habla, ¿verdad? Porque cabal, yo les digo que habla, pero la ley no habla. Establece señalamiento de día, hora, el artículo 28. El funcionario dice, cerciorado el funcionario de la capacidad de los contrayentes, señalará, si lo solicitan los contrayentes, día y hora para la celebración del matrimonio y procederá a la celebración inmediata. ¿Qué debe establecerse en la ceremonia según el 99? Pues se le va a dar lectura a algunos artículos que aquí establece la ley. Deberán manifestar su consentimiento expreso, así debe de decir el documento, expresamente manifiestan. Siempre que en la ley diga expreso, resáltenlo por favor, porque quiere decir que así mismo lo debemos consignar en el documento. El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y los testigos si los hubieren. Fíjense bien, el tema de los testigos con el acta de matrimonio es que en el código notariado se regulan solo los testigos instrumentales para los testamentos, a ruego para el que no sabe o no puede firmar, o testigos de conocimiento para el que no tiene documento de identificación. Ya. Otro tipo de testigos más que en las otras áreas del derecho, aquellos que van a prestar declaración. Por ejemplo, en algún proceso de jurisdicción voluntaria, algún testigo presta declaración, ¿verdad? Pero ese tipo de testigo es declarativo, llamémosle así. Pero a los testigos, aquí a los que hace referencia este artículo, son más estos tipos de testigos que o van a firmar a ruego o van a firmar a conocimiento. No obstante, ustedes han escuchado, ¿verdad?, que algunas personas acompañan y a veces en los actos de celebración del matrimonio civil, cuando son públicos, ¿verdad?, en frente de todos los invitados, pasa un montón de gente a firmar, pero tendríamos que identificar a todo el que va a firmar en el acta. Entonces, eso más simbólico le llamaríamos tal vez testigos de honor, ¿verdad? Pero en realidad no tienen una función legal, ¿ya? Entonces, tienen eso que establecerlo, ¿verdad? Luego dice constancia del acto. En el pasado, pues en
las cédulas de vecindad se hacía una anotación. En la actualidad en el DPI eso ya no es posible, ¿verdad? Pero se emite un documento, ¿verdad? Que hace las veces de esa constancia del acto firmado por el notario. Ya luego se hace la inscripción al registro civil, se hace un aviso, ahí lo van a encontrar ustedes en los siguientes artículos, ¿verdad? Que debe de llevar ese aviso circunstanciado, no se manda copia del acta de matrimonio. El acta de matrimonio van a leer que por ley manda que se protocolice, ¿verdad? Y luego en el artículo 103 está previsto que todos los días y horas son hábiles para la celebración del matrimonio. También en el 105 se regula el matrimonio en artículo de muerte y medios de impugnación, ¿verdad? Que pudieran tener lugar, y el matrimonio de militares. Eso está previsto en el artículo 107. Ya les leí el 108 en adelante, que habla de las deberes y derechos que nacen del matrimonio. Entonces ahí ustedes los leen uno por uno, ¿verdad? Donde se habla del menaje de casa, a quién le corresponde, los derechos de la mujer, entre otros, ¿sí? Y luego llegamos a un tema que es importantísimo, ¿verdad? Porque cuando ya las parejas ya no viven en amor y están pensando en divorciarse, pues es lo primero que toman en consideración, ¿verdad? ¿Qué régimen matrimonial eligieron? Que se traduce, mejor dicho, en cómo se van a repartir los bienes en caso de divorcio, ¿verdad? En el artículo 116 está establecido el tema de las capitulaciones matrimoniales, que no es más que un pacto declarativo en el cual se establece cómo va a ser el régimen matrimonial que van a tener, ¿ya? Entonces, en el artículo 106 se menciona qué son las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Que ahí se va a elegir el régimen matrimonial. En el 117 se hace mención, ¿verdad? Que son los pactos que se otorgan los contrayentes y establecen y regulan el régimen económico que van a tener. 118, ¿cuándo son obligatorias las capitulaciones? Cuando uno de los dos contrayentes tenga bienes que excedan 2,000 quetzales, si alguno de los contrayentes ejerce profesión, oficio o arte, y si alguno de ellos administra bienes de menores, y si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero. O sea, la ley es clara en decirnos cuándo debe haber capitulación matrimonial. Las capitulaciones 119 deberán constar en escritura pública o en acta levantada por el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación del acta se inscribirán en el registro civil y también en el de la propiedad. Son nulas y se tendrán por no puestas cláusulas de convenio que contravengan las disposiciones que restringan derechos entre cónyuges, ¿verdad? 121. Las capitulaciones deberán comprender designación detallada de los bienes, declaración del monto de deudas que tuvieren, ¿verdad? Y la declaración expresa, otra vez, de los contrayentes sobre el régimen que van a elegir, sea este comunidad de gananciales, separación absoluta o comunidad absoluta, o con las modalidades y condiciones que ellos quieran, ¿verdad? Que ese sería un cuarto régimen, anótenle ahí a la par, ¿verdad? Que podría ser un régimen que doctrinariamente le llaman mixto, ¿verdad? Algunos autores, y que pudiera sujetarse a las variantes, ¿verdad? Que los contrayentes quieran, ¿verdad? En el artículo 122 está claramente establecido cuándo hay comunidad absoluta, ¿verdad? Que conservan los cónyuges durante el matrimonio y cuando éste se llega a disolver, separación absoluta también, y la comunidad de gananciales. Entonces, por favor, ustedes le van a dar lectura a cada una de ellas y van a hacer un ejercicio mental donde ustedes digan, esta pareja va a aportar 2 casas y esta otras 2 casas. Si están en este régimen, ¿cómo se las van a repartir después del matrimonio? Ya, después del divorcio, perdón. Cómo es en comunidad absoluta, cómo es en separación absoluta y cómo es en comunidad de gananciales.
y así ustedes van a comprender de mejor manera en qué consiste cada una de ellas. El nombre ya nos dice mucho, ¿verdad? Comunidad absoluta quiere decir que todo lo que aportemos, todo lo que obtengamos va a tener que repartirse en el futuro en caso de divorcio, ¿verdad? Porque por eso es comunidad absoluta. Separación absoluta es todo lo contrario, ¿verdad? No aportamos nada a la comunidad conyugal y nada nos tendremos que repartir, salvo las responsabilidades, por ejemplo, de brindar alimentos, entre otros. Y por último, el de comunidad de gananciales, que me atrevería a decir que tal vez en nuestro país un 90%, si no es que más, está casado bajo este régimen matrimonial. ¿Por qué? Nosotros cuando las personas llegan a querer que se celebre un matrimonio, ¿verdad? Les deberíamos de sentar y explicar las responsabilidades y obligaciones a las que se van a someter, ¿verdad? Además de pedirles, mire, me va a traer su certificado de salud, ¿verdad? De ambos, ¿ya? Y explicarles que solo si ya han tenido relaciones íntimas, eso ya no es necesario, ¿verdad? También les vamos a pedir, ¿verdad? Que nos describan los datos de sus padres y abuelos para ver si no existe ningún impedimento en ese sentido. Pero también vamos a ver el tema de los bienes, ¿verdad? Si van a otorgar capitulaciones, qué régimen matrimonial quieren, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el futuro si ellos se llegan a divorciar? Yo sé que puede ser muy fatalista y muy desalentador, pero eso es lo que nosotros le debemos advertir a los contrayentes, ¿verdad? Y obviamente establecer una lista de las obligaciones, porque la verdad que muchas veces en estos casos pues están solo con la idea de que solo donde firmo, ¿verdad? Sin saber las responsabilidades que están asumiendo. Entonces, nosotros estamos llamados y todo que celebre un matrimonio, ¿verdad? Hacer las advertencias correspondientes. Además, como ellos tienen que elegir el régimen matrimonial de una vez, preguntarle, mire, cuántos bienes tienen, cuánto es su salario, ¿verdad? Para que se haga la descripción y las advertencias de qué llega a suceder en caso que se divorcien, ¿verdad? Y luego la alteración de las capitulaciones, que esas se pueden modificar efectivamente. Además, en el régimen subsidiario, en el artículo 126, no es que este sea un quinto régimen. Si nos pidieran una clasificación, mencionáramos los tres, el mixto, y como número 5 en un privado, ¿verdad? Diría yo el subsidiario. Sin embargo, el régimen subsidiario en el artículo 126 es el régimen de comunidad de gananciales y por ese motivo puede hacer que muchos estén casados bajo ese régimen porque si ellos no decidieron en un régimen claramente de oficio, ¿verdad? Cuando lleguen al registro civil, si no se incluyó incluso en el documento, ellos le van a colocar comunidad de gananciales, porque eso lo dice el artículo 126, ¿ya? Luego en el 127 habla de los bienes propios de cada cónyuge, cuáles son bienes propios, el tema del sostenimiento del hogar, que es independiente porque el régimen económico sirve para el momento de disolver el matrimonio y separar los bienes que se adquirieron según el régimen que hayan optado, ¿ya? El menaje de casa, este es artículo muy importante porque cuando las parejas se separan, el esposo siempre pregunta, mire, o la esposa, mire, ¿qué es lo que me puedo llevar? Artículo 129 hace referencia a que corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Por eso cuando el marido pregunta, mire, ¿qué es lo que me puedo llevar? Sus cosas de uso personal. No se puede llevar la estufa, no se puede llevar el refrigerador, ¿verdad? Entonces hay que hacer esas aclaraciones. ¿Qué pasa con el tema de los cónyuges extranjeros, con el tema del régimen matrimonial, el tema de la administración de los bienes? Ya en el tercer semestre, ustedes van a ver allá el tema de cuando fallece uno de los cónyuges y había régimen matrimonial A, B o C, ¿verdad? Eso allá lo van a ver en esas clases, ¿verdad? Cómo se van a repartir esos bienes. Luego habla de responsabilidades comunes, entre otras cosas, ¿verdad? Pero los regímenes matrimoniales están previstos acá y nos habla incluso en el 139 del tema de la disolución de la comunidad de bienes. ¿Cuándo se va a disolver la comunidad de bienes?
Bueno, por disolución del matrimonio, por separación de bienes o porque el condenado en una sentencia firme, ¿verdad?, cometió delito contra el otro. También en el 140, en la liquidación del patrimonio conyugal, hace referencia, ¿verdad?, a cómo va a ser la repartición de los bienes al momento de la disolución del matrimonio cuando estamos en el tema de comunidades gananciales. ¿Verdad? Habla del tema del abandono del hogar, mucho cuidado porque hay muchas parejas que se separan, se van del hogar, pero las personas, en otra clase nos va a tocar ver esto, las personas no se apersonan en un juzgado y dicen, mire, quiero que se tome nota de que él abandonó el hogar, ¿verdad? Porque aquí hay artículos que hacen referencia de cuando hay abandono de hogar, ¿verdad? Cómo queda el tema de la patria potestad, cómo queda el tema de los bienes, muchas cosas pueden tener que ver con eso y lastimosamente pues no se toman en cuenta, ¿verdad? Cuando uno es consultado por las personas sobre los distintos problemas que pueden suceder en los hogares, ¿verdad? Estas son las problemáticas que van a surgir, ¿verdad? Mire, y ustedes cuando se casaron, y si me dicen, mire, fíjese que compramos 3 casas, todas están a nombre de él, incluso dicen las mujeres, yo ayudé a pagarlas, pero no estaban casados, y todo está a nombre de él, con la pena, pero no tiene nada que reclamar ahí. Podrá ir a reclamar, sí, en base al artículo que la faculta el derecho de petición de todo ciudadano, pero aquí que pruebe que tiene ese derecho va a ser un gran recorrido judicial sin certeza de que le resuelvan algo favorable, ¿verdad? Mientras que si es dentro de un régimen matrimonial, pues es otra historia, ¿verdad? En clases posteriores vamos a hablar del tema de la unión de hecho y ahí ustedes van a poder observar la diferencia con el tema del matrimonio y luego con la unión de hecho, ¿verdad? Lo hice todo corriendo porque sé que van a surgir muchas dudas y espero poder responderlas, ¿verdad? Y para que aquellos que se tengan que retirar a las 45, pues sin ningún inconveniente pueden hacerlo. Yo nunca dejo tarea después de ese horario. Y pues dejo los micrófonos abiertos para que ustedes consulten sobre lo que consideren. Hoy sí, licenciada Mayra Juárez. Gracias. Estaba buscando sobre lo que tenía duda, pero era sobre los grados de consanguinidad. Donde... sí. Vamos a tener una clase específica para eso, licenciada. Va, perfecto. Entonces me espero la clase. Gracias. Ajá, sí. Licenciado Bando. Sí, muchas gracias, maestra. La verdad es de que sí me aclara muchas dudas con relación a lo que se hablaba aquí del régimen matrimonial, ¿verdad? Porque, vea, le voy a poner el caso siguiente. Los alcaldes, según el Código Municipal, pueden realizar matrimonios, y ahí dice de una vez, a título gratuito. Sí, pero ¿cómo aplica el régimen cómo aplican las capitulaciones? Porque según lo que estoy viendo, de acuerdo a lo que usted estableció ahí, que voy a leer aquí lo del Código Civil, que dice que son obligatorias el artículo 118 dice que son obligatorias las capitulaciones matrimoniales cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. La verdad que casi todos tendrían que hacer capitulación matrimonial. Por lo visto, fíjese, porque ahí habla en un documento previo. Pero y entonces, pero digamos... Ajá. Sí, lo que pasa que lo que pasa que la misma ley permite que se haga en la propia acta de matrimonio. Entonces, la gente omite el gasto y dice allá en el matrimonio, en el acta, lo colocamos. Fíjese, maestra, que yo me recuerdo de las actas, perdón, ya no me gusta mucho decir esto, pero sí tuve la oportunidad de hacer matrimonios a título gratuito y decía que los cónyuges no presentan capitulaciones matrimoniales por algo decía ahí, por no ser de ese régimen, no sé qué. Ese era el acta que se me... Pero igual cuando llegaran al registro, en el registro les colocan el subsidiario, que es el de comunidades gananciales.
Sí se colocaba por lo general lo de la comunidad de gananciales, pero casi no se le preguntaba a la gente si estaban de A acuerdo a eso es eso. a lo que voy. Es que a eso es a lo que voy, que miren, pues, cuando la gente se está casando, lo que menos le interesa son los requisitos legales. De hecho, ya llegan con uno a veces hasta embarazadas, etcétera. Mi mamá, 100% de acuerdo. sí, a mí mi mamá me comprometió con una vecina para celebrar un matrimonio que lo tuve que dar regalado, tuve que llevar el regalo de mi mamá, mi regalo, ni me dio tiempo de quedarme para comer para decir voy a desquitar algo. Pero oigan, yo me tuve que sentar con la mamá de la novia y el novio. ¿Y ustedes creen que enfrente de la novia uno puede decirle, mire, usted ya tuvo relaciones sexuales con el joven? No les puede uno preguntar. Ya, yo me las ingenié de otra forma, ¿verdad? Para consignarlo, pero a lo que voy es que no puede uno hacer. Entonces, tiene uno, y las mamás también tienen que dejar que ellos hagan sus trámites, sus gestiones, y uno con la pena, pero uno tiene que hacerle todas las advertencias, ¿verdad? Así como cuando uno le advierte a una persona, mire, usted va a firmar este contrato. Bueno, si es un contrato de corto plazo, pues no importa, pero por ejemplo, constituir una sociedad mercantil, una sociedad civil, con las responsabilidades que eso va a tener, pues ahí es donde uno tiene que hacer las advertencias, ¿verdad? De los derechos y obligaciones que surgen del acto o contrato que se está celebrando, ¿verdad? Y así como el notario tiene esa responsabilidad, la deberían de tener los otros funcionarios, en su caso el ministro de culto, ¿verdad? Porque el ministro de culto cuando celebra un matrimonio y lo hace, él tendrá que levantar un acta administrativa que llevará su control y él mismo va a emitir el aviso, pero él a su vez también está haciendo un acto religioso por la costumbre que les decía, ¿verdad? De que en el pasado pues la iglesia, durante mucho tiempo, la iglesia católica, pues tuvo a su cargo todos los temas civiles de nuestro país, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciado Colindres, licenciado Montepec. Buenas tardes, licenciado. Que le dé Buenas ahí. tardes. Osmo Montepeque le saluda. Solo tengo un par de consultas. Sé que más adelante en las próximas clases se van a dar, pero ¿cómo se acredita la unión de hecho legalmente? La otra es Bueno, que si un mayor de edad puede, que no está reconocido, puede exigirle al papá supuestamente que lo reconozca. Solamente esas dos inquietudes. Gracias, doctora. bueno, en dos clases distintas vamos a abordar los dos temas y ahí va a obtener usted sus respuestas, ¿ya? Para que no estemos revolviendo todo. Ok, Licenciado gracias. Colín, vaya Lic. Sí, abogada, gracias. Saludos a todos los compañeros. Más o menos iba por lo que preguntó un antecesor. Generalmente en las alcaldías, pues como el alcalde tiene fe pública, pues él casa, pero no le dicen nunca a las parejas nada de nada. Entonces lo que pregunto es, ¿cuál hay un tipo de este sistema digamos, de favor que se le coloca, por ejemplo, un tipo de favor o subsidiario, creo que decía usted, a El la hora de... subsidiario es de comunidades gananciales. Ya, Es que pero si por digamos que ningún lado le si no se le... colocamos, el registro civil igual les va a poner comunidades gananciales, que es lo que va a valer. O sea que cuando no hay, digamos, alguien que explícito dice, bueno, ustedes se van a casar en esta manera, es comunidades gananciales, digamos, el automático, por decirlo Siempre así. va a ser el subsidiario de oficio. Ok, muchas gracias. Que es comunidades gananciales. Imagínense esos que casan en grupos. Para mí debería de haber, es que el problema, ¿saben qué es? Que, que, que la gente hace las cosas públicas, ¿ya? Lo hacen todo público, creen que solo es entregar un documento e ir a firmar, ¿ya? Incluso la misma ley manda que se haga lectura de algunos artículos y los artículos específicos, fíjense que tienen que ver con las obligaciones que se generan del matrimonio. No miro aquí ya por razones de la luz, pero
pero por ejemplo, en las formalidades, a partir del 93 nos dice las formalidades y ya luego nos empieza a detallar en qué artículo, en el 99, la ceremonia. En la ceremonia se da lectura al artículo 78, se dice qué es el matrimonio, recuerden ustedes y vayan a leer el matrimonio. Se da lectura al artículo 108, dice el tema del apellido de la mujer casada que tanto discutíamos la semana pasada, ¿verdad? O sea, la verdad debería haber un curso prematrimonial. Fíjese que en la iglesia donde yo asisto, sí, a las personas que van a casarse, la celebración va a ser religiosa, ¿verdad? Pero hay colegas, abogados y notarios ahí también, que ellos son los encargados de también auxiliar al pastor, ¿verdad? Y ellos dan una charla prematrimonial en el aspecto religioso, pero también tendría que ser en los aspectos legales, ¿verdad? Licenciada Ramos. Gracias, licenciada. Una pregunta, en los casos de insubsistencia que usted indica desde el inicio, si en algunos casos se diera el matrimonio, ¿esto es nulo? Por ejemplo, el matrimonio entre primos, digamos, por ejemplo. Sí, tendría que ser nulo también. Ok, gracias. Alguien hablaba aquí de... No logré leer la pregunta bien, déjame ver. ¿Alguien más quiere intervenir? Licenciada, buenas tardes. Julio Ibarra les saluda. Con el caso del menaje, usted decía que siempre le va a pertenecer a la mujer, pero la ley así lo dice, no lo digo yo. No, pues como usted lo había comentado, pues de acuerdo a la ley. Exacto. Para aclarar. Entonces, pero digamos, también va a depender, digamos, de los acuerdos que hay en el tema del divorcio. Porque yo conocí un caso donde la mujer pues desistió de esos bienes, entonces le quedó al hombre. Entonces, no creo que haya desistido de los bienes. De lo único que la mujer puede desistir en un divorcio, de lo único que puede desistir es de su derecho a percibir alimentos. Bien, pero yo lo conocí ese caso y desistió, pues y así se quedó. El hombre le quedó los bienes, ¿verdad? Del homenaje de casa, pero le comentaba, entonces. El homenaje de casa, bueno. Sí, el homenaje de casa, es que ¿verdad? El homenaje de casa también se va a resolver con el tema del divorcio, ¿verdad? Pero me imagino que no sé si eso fue judicialmente o fue personalmente fíjese que de mutuo acuerdo, licenciada. Pero personalmente o quedó en el acta del juzgado. No, quedó en el acta del juzgado al momento del divorcio. Ya. Bueno, entonces quiere decir que se puede renunciar a eso. Sí, ¿ya? Exacto, por eso le decía, de verdad, aunque la ley diga una cosa, pues yo considero que a la larga, pues también se puede realizar de esta manera. Bueno, si la ley y el juez se los permitió, pues sí. Pero la mujer en un divorcio, por lo regular, va a renunciar al derecho de pensión alimenticia. Ya, los jueces deberían estar, ¿verdad?, para verificar que no se vulnere algún derecho. Por eso, y sobre todo, no solo en el caso de la mujer, sino de los hijos menores de edad, cuando hay hijos menores de edad. Sí, es correcto. De hecho, en ese caso, también le quedó la patria potestad al hombre, ¿verdad? De los menores. Sí. Pero le digo, pues ya fue un mutuo acuerdo entre la pareja al momento de hacer la disolución del matrimonio. Del matrimonio. Sí, cuando veamos el tema de la patria potestad, vamos a ver cómo quedan los hijos cuando los padres se separan o se divorcian, ¿verdad? En el 125 está el tema de la modificación de las capitulaciones, ¿verdad? Y sí, se puede modificar. Licenciado Montepeque y Colindres, no sé si habían pedido la mano, habían tenido oportunidad de hablar. Doctora Montepeque, solo nada más una consulta. Ahorita que dice que no pueden renunciar ni al homenaje ni a sus bienes. No, yo no he dicho que no pueden renunciar. Espérame, doctora, solo le quiero comentar mi historia. En el 2000 yo me divorcié, tuve matrimonio mancomunidad de gananciales. Hicimos 2 casas y yo le dije a la persona, mira, divorciémonos como un voluntario de divorcio, divorciémonos, no pongamos nada, que salga rápido el divorcio y yo te voy a dejar todo ya cuando mi hijo tenga 18 años. Y eso hicimos, lo divorciamos.
cumpleaños de 18 a mi hijo, le llegó ella a las 6 de la mañana a mi casa, mira, firmame, te firmo de una vez y ahí estuvo todo. Nada más solo eso. Ah, bueno, pero eso fue entre dos adultos que tenían palabra. Exactamente, ahí estamos. Muy bien, bendiciones. Bueno, ¿alguien más? Ligda, con el líquida algo colindres, con el Ajá. tema del menaje, menciona artículos personales, si no estoy mal. Pero Ujú. digamos, el espíritu de ese artículo es proteger la medio familia, que serían los hijos y la mamá. Administración y la habitual forma de vida de la familia. Porque Ok. imagínense que viene el esposo y dice, me voy con otra mujer. Va, pongámoslo así, es extremista, ¿verdad? Me voy con otra mujer, me llevo todo y ahí les dejo la casa vacía, casa alquilada. Ahí miren ustedes cómo hacen, ¿verdad? Ahora, Entonces, la otra la pregunta ley que dijo, venía no, ahí, el menaje de casa es de la mujer, las camas, la estufa, los trastes, ya, el esposo que se lleve el cepillo de dientes, sus ropas, sus libros, pero eso le iba ¿verdad? a preguntar. Digamos, entonces, el espíritu en el menaje para el hombre, me imagino que también van medios de vida de, digamos, lo que el hombre trabaja. Los libros, si es una persona que es un biólogo, por ejemplo, un médico, y cosas así, ¿verdad? Me imagino. Sí, Ok. fíjate que cuando la separación no llega a los juzgados, pues se reparten como ellos quieren o como el hígado esté en ese momento, ¿verdad? Pero cuando entra en un órgano jurisdiccional, pues ahí a veces hay que aclarar qué y qué, ¿verdad? Le va a quedar a cada quien. Lastimosamente, fíjese que hay gente que en el tema de regímenes, cuando se hacen los divorcios, esto ya solo lo voy a dejar de grabar porque ya terminamos la clase. Y se pueden retirar quienes ya tengan responsabilidades, ¿verdad? Pero solo les comento que según la experiencia que uno ha tenido, ¿verdad? Cuando los matrimonios, cuando las personas se quieren casar con uno, un alto porcentaje, cuando uno les pregunta si ya tienen bienes, un muy alto porcentaje dice que no, ¿ya? Entonces uno les explica los regímenes y todo, pero lo bueno es que por lo menos ahí había amor, ¿verdad? Por eso quieren celebrar el matrimonio. Cuando nos toca hacer divorcios, no de esa misma gente, sino que de cualquier otra, ¿verdad? Uno también está obligado a preguntarle, mire, qué bienes hicieron durante el matrimonio. Y tristemente, déjenme decirles que hay un amplio sector de la población que dice ninguno, ¿verdad? Y no es que lo digan, sino que está en los registros, ¿verdad? No tienen bien. Entonces, digo yo, así como entran al matrimonio, así salen. Ahí no había proyecto de vida, ¿verdad? Consejo del abogado, es el dicho de la boca, solo los besos, los demás. Los vehículos de la importadora del esposo como bienes. No podría ser los vehículos bienes. Sí entrarían, si están a nombre de él y los compró dentro del régimen matrimonial y están en comunidades gananciales y están a nombre de él, sí. Pero si están a nombre de la empresa, ahí es otra cosa, ¿verdad? Aparte porque hay otros socios posiblemente, salvo que sea socia también. Miren, ustedes saben como le dije yo a mi esposo. Mire, pues somos socios y estamos casados, entonces por socia me toca el 50%. Del 50 que le queda a usted por esposa me queda el 25, ¿ya? No tuvimos hijos, pero si hubiéramos tenido me tocaba también el 50% de su 25%, ¿verdad? Bueno, licenciada Arita. Sí, buena tarde. Con una duda en el tema de cuando está el divorcio, ¿verdad? Entonces, la ley establece de que todo, digámoslo así, todo lo material que está dentro de la casa, que se me escapó la palabra ahorita, Homenaje de casa. ajá, ok, gracias, le compete a la mujer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso incluye el tema de casa, Pero no, o el sea, menaje de casa no es la casa. La o sea, casa pero es en la la casa, repartición. la casa puede entrar en debate o algo por el estilo. Sí, la casa, si es un bien, según el régimen que tienen, va a tener que repartirse. Ya imagínense que usted vino, no usted, no que una persona vino y se casó. En el año 2 de casados fueron a enganchar una casa y aunque no haya salido a nombre de la esposa,
el esposo y están en régimen de comunidad gananciales. En el año 20 la terminaron de pagar, en el año 25 se quieren divorciar. A la esposa, por régimen de comunidad gananciales, le corresponde el 50% de esa casa. ¿Ya? El otro semestre ustedes van a ver el tema de los bienes. Ahorita solo estamos Pero, hablando por ejemplo, de personas y familias. Digna, por ejemplo, si la casa donde vive una pareja, ¿verdad? De casados que están en proceso de divorcio, la casa ya estaba hecha, pero solo fue herencia No. para el hijo. Va a tener Ahí no que puede ver pelear nada. va a tener que ver como dice el documento de propiedad. Cabal, aquí nos dice alguien el tema de una casa que fue donada. Las donaciones no entran en la repartición de bienes matrimoniales. Ya había un artículo ahí que lo mencionaba. Ya, las donaciones, incluso eso es lo que le recomienda a uno cuando los padres no quieren hacer testamento y dejarle a los hijos, que le hagan donación como usufructo vitalicio, porque de esa donación la esposa no tendría derecho en el régimen de comunidad gananciales. Pero por mucho tiempo y a veces por recomendaciones de los mismos profesionales y algunos decían que por el tema de impuestos, decían, miren, no haga donación, haga compraventa. Si hizo compraventa y en el documento dice compraventa y están en el régimen de comunidad gananciales, sí le corresponde a la esposa la repartición de ese bien, ya en un 50%. Gracias. Licenciada, disculpe, fíjese que tenía conocimiento que había una forma que se casaban, que las donaciones también entraban dentro de algún régimen. ¿Me corrige si no es así? No, la donación no. Hay un artículo de los que leímos. De los que leímos hay un artículo específico que hace la excepción de que no entra. Pero cuando lean ustedes como en los regímenes, ahí va a estar establecido. Déjenme ver. Regímenes económicos, bienes propios de cada cónyuge, artículo 127. ¿Ya? Todo lo que haya sido obtenido por herencia, donación u otro título gratuito, indemnizaciones por accidentes, seguros de vida, daños personales por enfermedades, no entran. ¿Ya? La ley así lo prevé. ¿Alguien más? Licenciada Arita, no sé si... ya intervino, ¿verdad? Bueno. Si no tienen más dudas, pues quedan en libertad para retirarse y disfrutar de su Semana Santa y los veo la semana posterior a la Semana Santa. Feliz tarde, felices